Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos abordando el tema del plan de control territorial y sus dispositivos a nivel de centros penitenciarios y a nivel de despliegue de la Policía Nacional Civil y la articulación con otras instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía General de la República. Para eso nos acompañan dos abogados especialistas en esta materia. Y es un gusto para mí recibir a Astor Escalante, abogado, exfiscal general de la República, y también recibimos cordialmente a Denis Muñoz, abogado penalista, defensor. Buenos días, bienvenidos a República. Qué gusto que nos acompañe, Astor. Muchísimas gracias, un gusto compartir esta tribuna con tu persona y por supuesto con el colega. Gracias por tomar la invitación, Denis, bienvenido nuevamente. Gracias, muy amable. Bueno, vamos de lleno entonces al tema, Astor. El gobierno está desarrollando el denominado plan de control territorial. Ha mencionado el presidente de la República que son 7 fases. Ya la primera pues se está implementando en los centros penales y las medidas que se han estado desarrollando y que lo hablamos un poco en el segmento anterior con la jueza de vigilancia penitenciaria. Pero aquí viene fase 2 y de manera sucesiva. No quiere decir que una lleva a la otra, como explicaron, sino que hay un nivel de complementariedad. Pero desde la lectura un poco de la concepción de la política contra la criminalidad, de la política pública en materia de seguridad, ¿cuáles son los aspectos que usted destacaría de este despliegue, de este plan, de esto que se ha mencionado? Bueno, el control de los territorios es una demanda ciudadana, es una necesidad inherente al país. Hay una disposición constitucional que habla de que todos somos libres en el país y tenemos libertad de locomoción, es decir, movernos de un lugar a otro. Una de las libertades más explícitas de ese derecho tan fundamental, que en la práctica, en la esencia, por la operatividad de la delincuencia, ese derecho está siendo conculcado en diferentes territorios. Sí. Recientemente hemos visto que unos jóvenes que venían de Lourdes a estudiar con esfuerzo, jóvenes valiosos, jóvenes que estaban insertados en iglesias, y por un problema de la carretera de los Chorros, por estos derrumbes, ellos se viene el microbús por otra vía, ingresan a Mexicanos y allí los asesinan unos pandilleros. Cuenta la información que los pandilleros se habían ya introducido a ese microbús y desde ese microbús forzaron para llegarlos a matar a ese lugar. Si una persona va a visitar a un familiar o a un amigo a otra zona, imagínate esta mesa que tenemos acá. Aquí al centro hay una parte redonda y aquí hay unas salas y unos segmentos. Quiere decir que yo solo tengo la libertad de estar en este espacio, no me puedo acercar donde estás vos o allá al centro o donde está Denis. Una estupidez, ¿verdad? Y desde luego la necesidad de decirle a la delincuencia: momento, usted no tiene autoridad. Aquí la autoridad es el Estado y no tiene ningún derecho para que se tome esas atribuciones de querer controlar este pedazo del territorio del Estado. Esa es una demanda ciudadana histórica y por tanto, desde esa perspectiva, tomarse los territorios, o sea, que el Estado se tome los territorios es fundamental para liberar al país de la delincuencia. Habría que ver realmente la forma, la estrategia, los métodos, la permanencia sobre este trabajo, porque es un trabajo que no es sencillo, ¿verdad? Hay que decir claramente que es un trabajo bastante complejo, bastante complicado, y el impacto que puede tener si es una medida coyuntural o si es una medida permanente. Las autoridades están diciendo que es una medida permanente y creería yo que todos los sectores del país deberíamos de apoyar medidas de esta naturaleza. Bien, en función entonces de lo que nos menciona Astor, Denis, es tener una reacción también sobre el despliegue de la fase 1 y fase 2 del plan de control territorial. Menciona Astor que ya es también la expresión del Estado a nivel territorial, porque es una de las demandas y una demanda generalizada que se pueda garantizar la seguridad, la libertad de circulación y otro tipo de derechos que tienen los ciudadanos en zonas que han sido controladas por la criminalidad y por las pandillas. Bueno, sin duda no es un mito lo que ya mencionaba Astor respecto de el control que de alguna manera la delincuencia ha sobrepasado, diría, en los territorios del país, quizás unos más que otros. Sin embargo,
Lo bondadoso de pronto de las medidas es la presencia por parte del órgano ejecutivo en diversos territorios. Ahora, sí me preocupa algunos aspectos que creo puntualmente comentar, y es el tema, primero, que esa presencia, como en toda república y en un Estado democrático de derecho, debe de respetarse al menos dos cosas. Número uno, el principio de legalidad, y dos, las atribuciones legales que cada órgano tenga en particular. Por ejemplo, a mí me llama la atención el caso, hablando de notas periodísticas, el de los dos jóvenes que fueron capturados, que se dijo mediáticamente al principio que había sido capturados por el delito de robo y de violación en el bus, que supuestamente, bueno, utilizan la palabra secuestro, pero en realidad es privación de libertad. En ese caso concreto me llamó la atención que el día de ayer, viendo las noticias, incluyendo el de acá, el del Canal 33, ocurrió de que no fueron ni siquiera procesados inicialmente por la misma policía, sí, como dándole insumos a la misma fiscalía, y mucho menos la fiscalía los requirió o acusó indiciariamente por esos dos delitos, sino que fue por el delito de resistencia. Ya que lo mencionaste, Denis, perdón que te interrumpa, para que desarrolles tu argumento, le quiero pedir a producción si nos puede poner esos tweets, porque justamente los tenemos, lo que puso la Fiscalía General de la República sobre este caso en concreto, y eso nos permitirá como desarrollar el argumento, y quiero escuchar a Astor también por su experiencia sobre este tema. La Fiscalía General de la República aclara que los imputados, ahí están los nombres, Venegas Mazariego, Martínez Melara y Flores, no han sido detenidos ni presentados por la Policía Nacional Civil ante la Fiscalía como autores de las violaciones ni robos relacionados al autobús secuestrado en el Congo. Dichos imputados han sido remitidos por la Policía Nacional Civil por resistencia. Por ende, no hay elementos en el expediente fiscal que los vinculen al secuestro del autobús realizado en el Congo la semana pasada. Entonces, ahí tenemos la postura de la Fiscalía para que desarrolles un poco el argumento que trae Denis, y luego escucho a Astor sobre esto. Bajo ese contexto, es interesante de que en ningún momento el órgano ejecutivo como tal tiene la facultad ni de acusar y mucho menos de juzgar. Así lo dice la Constitución de la República de El Salvador. Partiendo de eso, pareciera que estamos en presencia de dos juicios paralelos, uno mediático, en donde se menciona a estos dos jóvenes o a estos dos señores que dice que robaron y violaron, y ocurre de que fueron detenidos únicamente por el delito de resistencia, que no tiene nada que ver ni siquiera en los bienes jurídicos tutelados de aquellos delitos que se mencionan. Entonces, me parece preocupante porque ¿cuántas veces se va a repetir esta clase de situaciones? Número uno. Y dos, creo que los excesos y las atribuciones que puede tomar eventualmente el órgano ejecutivo pueden ser al menos al margen de la atribución legal que las mismas leyes, la Constitución e incluso, ¿por qué no decirlo?, los tratados internacionales que velan por el cumplimiento de derechos humanos lo establecen. Ok, muy bien. Ahora hay un asunto, tener una reacción puntual, Astor, lo podemos ampliar en el siguiente bloque antes de irnos a la pausa, porque esto pone en relieve un asunto, el trabajo, y quiero que lo desarrollemos también en el siguiente bloque, lo que significa el despliegue de políticas de control territorial y la tarea en conjunta de la Policía Nacional Civil con la Fiscalía General de la República, porque aquí deben de trabajar de la mano en función de estas tareas. Pero en este caso en concreto también, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque la Fiscalía, pues lo que dice básicamente es que no han sido mencionados por los delitos de violación o de robo, sino que por otras características. Una reacción sobre esto. Ciertamente es lamentable que se haya generado esta situación. Y es fundamental decir lo siguiente, y quizá debo decirlo tal como he acostumbrado en todos estos espacios. En todas las administraciones anteriores de gobierno, yo estuve de funcionario en un momento determinado, y luego cuando me invitaban los periodistas, voy a decirte algo, algunos periodistas me decían, mire, es que usted conoce, estuvo en tal parte, en seguridad, en la fiscalía, en centros penales, y entonces, algunos periodistas me buscaban como para que cuestionara al gobierno y a las nuevas autoridades o los perfiles o la capacidad que pudieran tener. Y mi misión, por así decir, autoimpuesta, es hacer críticas constructivas y colaborar. Claro. Y quiero decirlo claramente, yo pienso que a este gobierno hay que ayudarle y colaborarle en esta delicada tarea que tiene. Y todos los sectores debemos de sumarnos a eso. Dicho esto,
también se le debe cuestionar y criticar por los errores que se puedan cometer. Creo que este fue un error. Creo que no le vamos a ayudar al país dándole una información que no tenga los elementos necesarios para confirmar que esa información, que esa actuación policial ha tenido los logros que la sociedad está demandando. A todos nos ha indignado ese asalto a mano armada con fusiles, con armas largas o lo que sea, o con no sé qué tipo de armas, del bus de la 202 que se lo llevaron para una zona del Congo, sí. Que salieron lesionados muchos de los pasajeros y aparentemente violaron a dos mujeres. Mi solidaridad con estas víctimas y quisiéramos que esos delincuentes realmente los agarraran y voy a decirlo, que los amparan a la cárcel, es decir, respetándole los derechos, ¿verdad?, humanos, pero que los con pruebas, con evidencias, con procedimientos correctos, respetándole los derechos a estos delincuentes. Hay que ser legal incluso hasta con el delincuente. ¿Por qué hay que ser legal hasta con el delincuente? Porque si no somos legales hasta con los delincuentes, pues nos vamos a volver delincuentes. 1, 2, el procedimiento en sede judicial se va a desplomar. ¿De qué sirve el costo operativo de helicópteros, de policías, de soldados, capturar a unas personas y realmente esas personas no son las que cometieron los hechos delictivos que les imputa? Entonces, creo que aquí sí, ciertamente un llamado de atención al gobierno y concretamente al Gabinete de Seguridad, y creo que es importante los canales de coordinación y comunicación. Yo he visto muy buena voluntad de parte de los titulares de seguridad. Digamos, le he visto un poco el recorrido al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Conozco a Osiris Luna, el viceministro de Seguridad y director de penales en funciones, en forma ad honorem. Conozco al director de la policía, el comisionado Arriaza Chicas. Sé de la buena voluntad que tienen para hacer este duro trabajo y creo que es fundamental buscar los mecanismos de coordinación con las otras instituciones, en este caso Fiscalía General de la República. Hay una entidad muy importante que es la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, que tiene reuniones periódicas. Parece que este día, por cierto, tienen una reunión de comisión coordinadora y creo que son, digamos, esos arreglos, esas coordinaciones y comunicaciones que hay que hacer, y hay que respetar la legalidad, o sea, cumplir la legalidad en los procedimientos para combatir la delincuencia, respetar derechos humanos y disculpa que me extienda, no vayamos a cachimbear al inocente, al pobre mecánico, al pobre trabajador que viene del campo con su mochila, que tiene cara de delincuente. Voy a decirlo de esa manera, o sea, que tiene cara de delincuente, porque lo estamos estereotipando, porque la presión que anda el policía, anda el soldado, porque ciertamente andan presión, le van a ver esa cara, no le vean cara de delincuente. O sea, hay que verificar la información, hay que verificar la inteligencia, las evidencias, los datos concretos, las órdenes de captura. Es decir, y no vayamos a pescociar, a cachimbear a una persona que venga de trabajar honradamente. Se han dado casos de esos, y los delincuentes que han cometido homicidios, violaciones, se ríen de lo que puede estar haciendo la autoridad. Entonces, la autoridad tiene que tener sumo cuidado para no perder la credibilidad tan importante que en este momento tiene, y también la legitimidad que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad por el esfuerzo que están haciendo en estos momentos. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, Denis, planteo estos elementos. ¿Por dónde pasan los puntos estratégicos en las políticas de seguridad en función de lo que se mencionaba? Las pruebas, la evidencia, la investigación y el trabajo coordinado que facilite procedimientos efectivos y que eso se muestre evidentemente en buenos resultados. Una pausa. Regresamos.
Seguimos platicando de la seguridad pública y el despliegue del plan de control territorial y la articulación con otras instituciones del Estado. Nos acompañan Astor Escalante, abogado, exfiscal general de la República, y Denis Muñoz, abogado penalista, defensor. Denis, escucharte sobre esto y planteándolo de esta manera. En el segmento anterior quedaron ideas muy interesantes para seguirlo ampliando, discutiendo, y la reacción de los amigos y amigas que nos sintonizan es: ¿cuáles son las oportunidades y los riesgos que marca esta implementación del plan? Es decir, cuando me refiero a riesgos es que puede generar efectos no deseados para la lógica en la cual se está implementando esta política. ¿Por dónde podrías calificar las oportunidades que hay y los riesgos? Bueno, el problema radica, en mi opinión, en relación a los riesgos que pueden suscitarse en razón de los vicios de legalidad que pueden existir cuando se capture a una persona que de manera ilegal no tiene nada que ver con una conducta eminentemente delictiva. Es el caso, por ejemplo, de si se está fabricando un delito en particular. Eso implicaría, bajo el paraguas de la luz mediática, de que por querer hacer números o un show mediático por parte del gobierno, si es así, estaríamos en presencia de una nulidad absoluta que se podría alegar en un juzgado a quien le compete, valga la redundancia, juzgar. Entonces, el punto aquí es hasta qué punto se puede ver necesaria la situación de querer incriminar a una persona respecto de una pruebas viciadas que, al final de cuentas, de conformidad al artículo 346, si no me equivoco, en el numeral 7, se habla de la inobservancia de derechos y garantías fundamentales. En este caso particular, si hay una privación de libertad o la extracción de una prueba que ha sido ilícita, entonces implicaría esto que se podría caer el caso. Y ese es un riesgo bastante alto, en mi opinión, si se están dando capturas o redadas con gente que no tiene nada que ver con las pandillas o con el actuar delincuencial. Ahora, en relación a la oportunidad, me parece muy positivo el tema de la buena voluntad por parte del gobierno de querer actuar en razón del control de territorios. Sin embargo, en lo particular, por ser un sistema anacrónico, yo en lo particular me opongo, evidentemente, a que una persona humilde o a que una persona, por su apariencia, sea detenida únicamente por el tema de que no se quería dejar registrar, por ejemplo, o alguna situación que tenga que ver con la resistencia, porque ahí dependerá discrecionalmente de la voluntad de la agente de autoridad y habría que ver si se está respetando derechos humanos. Ok, hay un asunto aquí que quiero seguir discutiendo y ampliándolo, Astor, desde su lectura. Usted mencionaba en el segmento anterior 3 componentes claves: pruebas, evidencia e investigación. Es decir, ¿y eso qué significa en la relación de la Policía Nacional Civil y sus áreas especializadas con la Fiscalía General de la República? Porque aquí es un trabajo en conjunto. Entonces, para este despliegue de este plan y que esto se va a mantener en el tiempo a nivel territorial y se va a ampliar en todo el país, ¿qué le significa en líneas de trabajo en materia de obtener pruebas, de presentar evidencias e investigaciones en los campos judiciales para que esto pues se lleve en buen desarrollo y no, como mencionaba Denis, que se puede llevar a nulidad? Bueno, yo creo que aquí la palabra clave es coordinación y eficacia. Las dos palabras claves en esto, o sea, una coordinación adecuada. Hay mecanismos importantes que tiene tanto la policía como la Fiscalía General de la República. Hay unidades especializadas en Fiscalía, en la Policía Nacional Civil. Hay mecanismos de comunicación, mecanismos de coordinación. Y creo que hay buena voluntad para hacer las cosas. De hecho, el mismo ministro lo ha mencionado en una reciente entrevista o posteriormente a esto, que se reúne con el fiscal general de la República para solicitarle, digamos, el acompañamiento, por supuesto. No es necesario pues solicitarle al fiscal general de la República, es una obligación del fiscal general de la República. El artículo 193 de la Constitución claramente establece que él dirige la investigación del delito, ¿verdad? Es el fiscal general de la República y por lo tanto lo que hay que estructurar es las coordinaciones. Y quiero decir una cosa importante, fíjate que
las ansias de la población, las necesidades de todos nosotros, de todos los sectores en el país, es que resolvamos este problema de la delincuencia. En esto se vienen, por supuesto, calificaciones y descalificaciones. Los que hemos estado en algunos trabajos de seguridad pública o funciones de seguridad pública, a veces somos calificados o descalificados por nuestras opiniones. Se nos plantea que por qué no lo hicimos antes. Pero aquí lo fundamental es que hay un momento precioso, diría yo, una oportunidad fundamental. Cuando vos hablabas de riesgos y oportunidades, sí. El presidente de la República tiene una oportunidad maravillosa. Primero, tiene un elevado nivel de aceptabilidad, legitimidad. Tiene arriba del 70% de las menciones positivas a partir de encuestas, un 80% de popularidad. Digamos, la dinámica de trabajo que está generando el presidente de la República está forzando prácticamente a cambios importantes en el país y está forzando, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa a hacer ciertas cosas. Ya le aprobaron, por ejemplo, unos fondos, sí. Por lo menos la comisión que ve este tema ya le dio los votos para modificar el presupuesto y hablar de aproximadamente $30 millones que van a ser destinados para fortalecer a policías militares en la lucha contra el crimen. Entonces, lo que se tiene que hacer, y obviamente yo lo digo con toda la humildad del mundo, es decir, no pretendo decirle al gobierno en materia de seguridad qué es lo que va a hacer. Yo me cuidaría, desde luego, a respetar la Constitución, la ley penitenciaria, el Código Procesal Penal, el Código Penal. En el Código Penal, por ejemplo, tenemos una disposición clara que habla de la legítima defensa. Es clarísimo el artículo que habla de legítima defensa y le da la potestad, la posibilidad a la policía, a la Fuerza Armada, y no solo a ellos, sino que a cualquier ciudadano, defenderse y defender a los suyos. Con mucha mayor razón lo tiene que hacer la policía, la fiscalía, los soldados, y perfectamente policías y soldados pueden llegar a las comunidades, sí. Y si alguien está atentando contra los derechos de otras personas, ponerlo en su sitio, con pruebas, con evidencias, capturarlo y llevarlo a las instancias del caso, con el trabajo acompañado con la fiscalía para que los casos no se caigan. Entonces, lo que hay que hacer es respetar las leyes del país y hacer procedimientos adecuados. Creo yo que las actuaciones que está haciendo el gobierno van a demandar revisión de las leyes de seguridad pública en el país, reformas legales. Probablemente a los equipos de trabajo del presidente de la República en materia de seguridad les quede tiempo para hacer ese tipo de reformas. En algunos casos no les va a quedar tiempo, probablemente necesiten algunas mesas internas, externas o conformadas con sectores de la sociedad civil de manera, digamos, no burocrática, sino mesas pequeñas, estratégicas, decirle, mire, aquí está este proyecto, este borrador de reforma, esto le va a servir para esto le puede servir para esto. Por ejemplo, no se puede hacer de un atarrayazo establecer, por ejemplo, una emergencia generalizada en el sistema penitenciario. Sí. Ya lo decía la jueza anteriormente, yo venía escuchando un poco la entrevista, justamente los artículos 23 y 24 de la ley penitenciaria establecen los procedimientos. O sea, la administración penitenciaria puede tomar la decisión, pero tiene que ser ratificada por un juez, y eso no significa que se le diga a los criminales, miren, hagan lo que quieran. No, hay que hacer las cosas apegadas a la ley. Entonces, probablemente para hacer otro tipo de cosas que la realidad del país y la actividad delictiva lo estén demandando, entonces hay que modificar las leyes, la ley penitenciaria, el Código Procesal Penal, el Código Penal, y si es posible la Constitución de la República. Y voy a decirlo, solo esto. Sí. Miren, modifiquemos de una vez por todas la asignación de recursos para la seguridad del país y para la Fiscalía. Si el órgano judicial tiene el 6% del presupuesto del Estado,
¿por qué no damos ya el paso de avanzada a reformar la Constitución de la República para que la seguridad del país y Fiscalía General de la República y las dos procuradurías tengan una asignación presupuestaria que venga desde la Constitución de la República? Ok, cerraría entonces con Denis, ya estamos por finalizar, me restan 4 o 5 minutos, pero planteo esta idea, Denis. Astor mencionaba que puede requerir, en función de la lógica y del esquema de las políticas de seguridad de este gobierno, implica la modificación de algunos marcos legales. Desde tu perspectiva, ¿coincidís en que se deben de hacer modificaciones respecto a los planes o la estrategia que quiere desarrollar el gobierno, o el marco legal que se tiene es suficiente y las disposiciones que hay son las necesarias? Bueno, el gobierno tendrá la facultad y la valoración pertinente si es necesario o no modificar las leyes. Lo único que yo puedo manifestar concretamente es que estas deben de estar conforme a la Constitución. Incluso sus actos administrativos, como la misma política criminal que se está adoptando, puede ser objeto de un control constitucional vía proceso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El tema aquí es que debe de revestir o debe de cumplir los principios y la dogmática constitucional para que no sea declarado inconstitucional. De hecho, ya que mencionaba Astor, y me parece muy interesante también lo que dijo la señora jueza que nos antecedió en esta entrevista, en mi opinión es importante decir que así como están las cosas, como se está actuando, y que quede claro, con esto no estoy diciendo de que debe de existir una permisibilidad para comunicación telefónica desde los centros penitenciarios, eso ya lo sabemos, pero si existe un hacinamiento carcelario, el cual se está dando a la luz de una represión dentro de las cárceles, que ni siquiera sol se les quiere dar, entonces yo todavía no veo en ningún cuerpo normativo, sea esta la ley penitenciaria, su reglamento y la misma Constitución de la República en el artículo 27, no dice en ningún momento de que se va a atender de esa manera a la población penitenciaria. Es más, está diciendo concretamente de que se va a rehabilitar mediante trabajo y educación. Eso es lo que dice. Por lo tanto, eventualmente podría declararse inconstitucional estas medidas que se están tomando actualmente, si alguien se atreve a presentar una acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, considero que cada paso que se vaya haciendo tiene que ser analizado desde un punto de vista constitucional para no tener ningún problema, incluso de nulidad o cualquier situación que se venga. Hay un asunto que has mencionado, Denis, aquí me parece interesante. ¿Qué pasa ante las situaciones de la realidad, los escenarios prácticos, las cosas que se dan en la práctica, si eso pueden constituir elementos o puntos que justifiquen una modificación de campos o de ámbitos legales, es decir, del Código Penal, del procesal penal o de todo el set de leyes alrededor de las políticas de seguridad pública? ¿Qué tanto consideras tú que ese aspecto es oportuno o válido, o tenés que hacer un contrapeso con estudios, indagaciones o propuestas constitucionales? Desde un enfoque criminológico, sin duda se debe de frenar la delincuencia, pero tomando en cuenta el estatuto de la ley penal como tal y de la Constitución, y por qué no decirlo, de derechos humanos como tal, porque el Estado ha sido signatario, ha suscrito, el Estado de El Salvador ha suscrito diversos convenios internacionales. Entonces, siempre y cuando traspasen este filtro que estoy mencionando, sí, en efecto, sí se pueden llevar a cabo cualquier plan, cualquier legislación o modificación a cualquier ley, incluso la Constitución de la República. Ok, muy bien. Entonces, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Solo un segundo. Tengo 30 segundos. Pedirle al Gabinete de Seguridad, ¿sí?, diseñar mecanismos de comunicación para los abogados defensores, más que todos los defensores penales. Okay. O sea, la defensa penal no se debe restringir, todo imputado tiene derecho, y hacer un protocolo con los abogados defensores, ¿verdad?, controlando, por supuesto, la actividad profesional para que no vayan a aliarse con los delincuentes y hacer un trabajo perverso, incluso un trabajo delictivo, pero respetar a los colegas abogados penalistas que ven casos penales y que hacen el ejercicio de la defensa, porque es un derecho constitucional de cualquier imputado. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Astor, gracias por haber estado con nosotros. A la Denis orden. también, y la invitación está hecha para que sigamos discutiendo el trabajo de seguridad pública, pero también el trabajo de otras instituciones vinculadas a esta temática. Ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.